Gracias, gracias. Bienvenidos a todos a esta primera jornada de compartir las experiencias que hemos estado haciendo a lo largo de estos 2 años de la última reunión. Lo que yo quisiera aprovechar en esta presentación es, aparte de lo que dice el título, de mostrar algunas herramientas y esta nueva eh, plataforma para procesar gran cantidad de datos relacionado a lo que hacemos en la red, de la detección de incendios forestales. Tal vez llamarla ahí a una reflexión respecto a pensar nuevamente en retomar algunas actividades más proactivas para la red, justamente con este nuevo ambiente de colaboración, para hacer algo relacionado a un trabajo, un proyecto colaborativo que nos permita tal vez, a partir de las potencialidades o posibilidades que tienen las instituciones que están relacionadas a la red, poder proyectar algún proyecto con estas características, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es contarles algo muy cortito respecto a estas herramientas, que según lo que vi también en el contenido de las sesiones de hoy y mañana, también hay colegas que van a mostrar estas herramientas de detección de áreas quemadas en la plataforma de Google Earth Engine, ¿no? Entonces, al final de esta primera parte que vamos a hablar de nuestra propuesta de detección en un ambiente colaborativo que se amoldaría muy bien a lo que hacemos en la red para generar algún proyecto o un producto como lo que se hizo el 2004. Eh, También mostrarles algunas otras perspectivas de generar un modelo de pronóstico, ¿no? Un modelo de peligro de incendio. En la fase preliminar, algo que habíamos hecho a manera de ejercicio con Fabiano Morelli, para esta capacitación que les contaba Nico, ¿no? Entonces, básicamente en esas dos secciones se va a dividir mi presentación. Entonces, bueno, a nivel de la red, nosotros abarcamos un espacio geográfico mucho más grande, no solamente Sudamérica, sino también la parte de Centroamérica, ¿no? Parcialmente llegamos hasta México y en algunas regiones también más al norte, ¿no? En otra red, ¿no? Que la fundación también está asociada, que es la Red Amazónica de Información Georreferenciada, o RISE. Estamos introduciendo también este tema, ¿no? De fuegos, de incendios. Pero ahí, por ejemplo, no hay tanta expertise como la que tendríamos en esta red. Entonces, por ejemplo, un llamado ahí a reflexionar es cómo también podemos fusionar las redes con algunas características muy particulares, porque en esta otra red también se podría mapear, pero no eran muy especializados en esta problemática, las dinámicas y todo lo que tiene que ver con las estacionalidades del fuego, etcétera. Entonces, lanzarse a un producto a esta escala ha sido un proyecto muy, muy demandante, ¿no? Entonces, actualmente se ha trabajado con Sentinel, ¿no? Ustedes saben que para este ámbito geográfico que están viendo en el mapa, con un producto como imágenes de moderada o alta resolución como es Sentinel, para cartografiar a esta escala, sin una plataforma como Google Earth Engine sería básicamente imposible por las limitaciones computacionales que tiene. Entonces, por eso decía al principio que estamos en un espacio actualmente que en una plataforma como Google Earth Engine nos permitiría interactuar mucho más rápido, ¿no? Compartir experiencias o proyectar un nivel de detección mucho más elaborado, por lo tanto, recibiendo toda la expertise que tiene la detección de áreas quemadas en regiones muy particulares, ¿no? Porque el comportamiento del fuego en la región andina, en la región amazónica, más el contexto antrópico, es decir, incluso las políticas que favorecen, etcétera, hace muy diferente cómo ver los rasgos temporales y luego las proyecciones hacia el futuro, ¿no? Entonces, en 2009 tuvimos este primer reto, que es básicamente restringirnos a la región amazónica, pese a que en esta región tiene unos biomas más o menos siempre verdes y la vegetación casi no varía en la estacionalidad. Fue muy difícil mapearlo por la dinámica del fuego en sí, ¿no? Entonces, en esta región que están viendo en el mapa, tenemos estacionalidades diferentes, ¿no? Es decir, la época de quemas para los países que están al norte, como Venezuela, Colombia, las Guyanas, etcétera,
inicia muy diferente de los que estamos por debajo de la línea de Ecuador, Brasil, Perú, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, esto también hace mucho más complejo el nivel de detección a un ámbito tan grande, ¿no? Pero este nivel de información, como ustedes saben, de mapear con una mejor resolución la superficie de áreas quemadas, genera una información muy interesante respecto a conocer cuál es la real dinámica de los incendios o la real dinámica del fuego en nuestros ecosistemas, en nuestros países, con el objetivo de entender más cuáles son estos procesos para en algún momento generar, por ejemplo, proyectos de prevención o, en el caso de que sucedan estos eventos, algunos proyectos de remediación de las áreas quemadas, ¿no? Entonces, mientras mejor sea la resolución, tanto espacial como temporal, esta información va a ser mucho más rica para estos tomadores de decisión. Por ejemplo, con estos datos, a nivel de, nuevamente, Sudamérica solo, en estos últimos años, ya entrando 2019-2020, hemos visto que en la región en general está cambiando la estacionalidad histórica de los incendios forestales, ¿no? En algunas regiones se están adelantando unos meses, ¿no? Es decir, va a suceder los incendios antes de lo que normalmente se daban, unos meses antes, y en otras regiones se están postergando, ¿no? Y tiene que ver con esta dinámica nueva de la región estacional de la vegetación. Desde luego, esto también tiene factores más globales, como el cambio climático, etcétera, que favorecen la concentración de la época seca y en algunos casos la dilatación de esta época. Entonces, ese tipo de patrones es muy interesante entenderlos con una mejor resolución, ¿no? Entonces, a nivel de gráfica, básicamente hemos podido encontrar esto también, que están viendo ahí, por ejemplo, este en ese caso es el caso particular de Bolivia. Tenemos esta estacionalidad muy marcada en la época seca que empieza entre julio y octubre. Son normalmente los meses más críticos. En los últimos años esto se ha dilatado, es decir, hay un patrón estacional muy diferente que se extiende en los últimos meses. Es decir, tenemos ahora unos meses más donde se concentra la cantidad de fuego. Aparte de esto, se ha podido detectar también unos patrones muy interesantes como la pandemia, ¿no? Entonces, en estas regiones, cualquier otro pensaría que como no ha habido inmovilidad, es decir, ha habido restricción de desplazamiento en algunas regiones, ¿no? Por la, por la cuarentena, hubiera disminuido esta actividad en estas regiones, ¿no? Pero lo que ha sucedido es como no había esta movilidad de un ámbito urbano hacia un ámbito rural, es decir, estas operaciones o instituciones que controlaban el fuego en estas otras regiones, más bien en estas regiones se ha favorecido el incremento del fuego, ¿no? Entonces, la época de quema se ha adelantado justamente porque tenían las condiciones, las personas ahí donde había control y podían empezar a quemar en estas áreas, ¿no? Eso es lo que se ha visto, por ejemplo, en los primeros meses, a diferencia de los años históricos, ¿no? Entonces, como las áreas incluso en estas regiones son pequeñas, ¿no? En parcelas que habilitan para este fin, entonces, este mapeo con Sentinel permite mejor la delimitación en este sentido, ¿no? Entonces, en la plataforma de Google Earth Engine hemos diseñado una herramienta que utiliza toda la información de imágenes, toda la serie de imágenes y las reduce en una composición, porque esta dinámica en diferentes tipos de vegetación basados en sensores ópticos limita, ¿no? la detección cuando se extiende de un par de imágenes como normalmente se hacía entre pre y post para encontrar esta diferencia entre imágenes, ¿no? Entonces, introduciendo todas las imágenes disponibles, hemos mejorado esta detección, principalmente en los países como Perú, Ecuador y Colombia, donde por la estacionalidad existen algunas regiones donde casi todo el año están cubiertas de nubes y esto dificulta la detección. Entonces hemos trabajado por ventanas móviles para hacer esta composición y se va recorriendo en el año para que cada una de estas ventanas temporales se pueda hacer una clasificación. Entonces, de lo que se iba detectando por picos más altos en los índices de severidad, se iban acumulando en una sola imagen y se acumulaba en una composición mensual donde se reducía toda la detección de la cicatriz para compararla con el mes siguiente. Entonces, nuestro producto era mensual, ¿no? Ahora, otra ventaja de trabajar con Sentinel, la parte de lo que les contaba, es que al lapso de una semana, por lo menos para Bolivia, que es el estudio donde nos hemos centrado, podríamos cubrir todo el país, ¿no? Entonces, en una semana podríamos tener
con una, digamos, una variación de 7 días máximo de cómo está funcionando o cómo se está detectando las superficies quemadas. Entonces estaríamos muy cerca también a generar como alertas en el caso de que estén incendios incluso en nuestra región que duran hasta un mes, ¿no? Bueno, a nivel de algunos países, solo puse algunos ejemplos acá de 2019 con imagen Sentinel, comparándola con los productos globales que están disponibles también en la plataforma de Google Earth Engine. Nuestro producto es el de S2 y estamos comparando con MCD64 y el Fire CCI con 250 metros y el de 500, el MCSD. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que en Bolivia y Brasil, donde ustedes saben que las estadísticas se concentran en estos países, con esta resolución, por las características del tamaño de cicatrices, no varía mucho de estos productos globales, más o menos nos mantenemos con patrones similares a escala mensual. Pero, por ejemplo, en países donde tenemos probabilidad de cobertura de nubes como Venezuela, Colombia, la Guyana, y además en Perú, por ejemplo, por tener este tipo de cicatrices en las regiones andinas, la resolución juega un papel mucho más importante que en los otros países, ¿no? Por las características que tiene. Entonces, las estadísticas a nivel país también van a cambiar mucho cuando tengamos una mejor resolución espacial. Por tanto, vamos a poder entender mejor los patrones temporales del fuego. Lo mismo en cambios estacionales. Pues, tenemos, por ejemplo, el 2019 versus 2020 y este desplazamiento que les comentaba al principio en el caso de Bolivia y en algunos países como en Venezuela y Perú, que se extiende también en la época de caída de las cicatrices, ¿no? Entonces, en esta red que también estamos colaborando, en la RISE, este tipo de productos actualmente se están haciendo un proceso de validación para comparar también de manera más cuantitativa el nivel de exactitud y comparando también con productos globales, ¿no? Otras aplicaciones de cartografía más detallada de incendios forestales, que también podemos hacer un análisis de severidad, que también ahorita está montado en Google Earth Engine. Alexander ya le va a contar de esta herramienta. Nosotros hemos adoptado esta para hacer este tipo de análisis y poder, por ejemplo, entender estos patrones y la dinámica de los incendios forestales, lo mismo que la recurrencia y los niveles de severidad asociados a la frecuencia anual que están en nuestras regiones. Por ejemplo, es una cicatriz transfronteriza entre Bolivia y Paraguay, el 2019, donde hemos tenido recientemente los incendios con mayor extensión. Entonces, el mismo abordaje de series temporales, pero ahora para evaluación post-incendio, para encontrar este proceso de decrecimiento que se dan a partir de diferentes niveles de severidad en las áreas quemadas, con la idea de tener información para mejorar la decisión en la implementación de proyectos de recuperación o remediación de estas áreas quemadas, ¿no? Entonces, como saben, en Bolivia existen incendios de gran tamaño. Priorizar áreas donde requiera una ayuda, digamos, a la vegetación para que se pueda restablecer, disminuirían los costos, ¿no? Entonces, podríamos priorizar áreas donde requieran, sí, apoyo mecánico, es decir, por plantaciones, etcétera, para que se pueda rehabilitar, y otras que por el nivel de severidad y la tasa de recuperación podían seguir su curso y en unos años, unas décadas, poder recuperarse naturalmente. Entonces, esta información de series temporales también ayuda a esta información. En esta misma cicatriz es lo que estamos haciendo. A partir de la respuesta de la vegetación, si es muy rápida, ya nos da una idea de que las especies que están entrando luego de una severidad extrema son herbáceas, digamos, son de rápido crecimiento, por lo tanto, estas son un indicador de el cambio de estructura y composición que se están dando en las regiones, ¿no? Esto, un pantallazo rápido de las herramientas de Google Earth Engine, es lo que estamos aprovechando de esta plataforma. Un segundo, digamos, entre comillas, proyecto que podríamos empezar a trabajar, según el interés, es que a nivel regional y a nivel particular de algunos países, el nivel de computacional también es una limitante, ¿no? Entonces, este producto que tiene INPE de peligro de incendios a escala Sudamérica,
o latinoamericana más que todo, incluso incluye a México y entiendo que también Cuba, por ejemplo. Podríamos mejorar este modelo con la finalidad de darle otros insumos, ¿no? Que podrían tal vez mejorar este nivel de detección con la posibilidad de llegar a digamos, darle información muy particular de los países, de las regiones, de los biomas que están en estas regiones con la finalidad de ajustar el producto, ¿no? Entonces, el modelo de limpio utiliza precipitación, una capa de flamabilidad, que es una categoría que se le da a los índices de vegetación, temperatura de superficie y humedad relativa, ¿no? Entonces, todos estos productos están disponibles en la plataforma Google Earth Engine, y adoptando la misma metodología pudimos correr rápidamente en Google Earth Engine, y como ustedes saben, por las características que tiene esta plataforma, corre muy rápido y podríamos generar también estos datos muy rápidamente con la finalidad de probar o testear con más información, ya sean de campo, con otras variables, para generar un modelo que podría ser aplicable a nuestra región, y así tal vez tener datos interesantes para compartir, ¿no? Entonces, esto está actualmente en prueba. Esperemos que vayamos más allá y podemos testear y poder, lo que les comentaba, para generar algún otro proyecto al respecto, ¿no? Y eso era cuanto quería compartir con ustedes.